Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos y ahora vamos con el tema número 32 que se llama igual Caer fuera del camino, segunda parte, y no les he dicho por qué se llama así, pero hoy sí se los digo. Voy a leer otra vez los versículos 4 al 6 para que entremos en contexto. Dice así la palabra de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En el tema anterior vimos el significado de unas palabras muy importantes, que son palabras claves en el entendimiento de estos versículos. Fue la palabra iluminados, que vimos que es resplandecer, que les quedó claro, y la palabra gustaron, que también vimos que esta palabra quiere decir probar, experimentar, y la palabra partícipes, que es decir, ser compañeros. Pusimos el ejemplo de Judas, de cómo Judas fue compañero de nuestro Señor Jesús, mas sin en cambio era un traidor. En resumen de lo que vimos, esta clase de personas de las que nos va a hablar y que nos va a decir que es imposible que les pase algo bueno, ahorita voy a ver eso. Se está refiriendo también a los versículos anteriores, a lo que ya nos viene advirtiendo desde el tema anterior. Hoy vamos ya a definir cuál es el quinto paso a la apostasía. Pero antes vamos a recordar que se está refiriendo a las personas sobre las cuales ya se les había echado un fundamento. No se está refiriendo a las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios, ni se está refiriendo a aquellas personas que a lo mejor ya tienen el fundamento, volvieron a caer en pecado, pero ellas ya tienen el fundamento y saben qué es lo que tienen que hacer. También se los dije cuando vimos el tema de los rudimentos de la palabra de Dios, que les dije, no tengo que estarte diciendo otra vez, arrepiéntete, mira, cree en Dios, mira, bautízate. Hay gente que se quiere bautizar varias veces y esto es antibíblico. Pero ahora la palabra de Dios nos está diciendo que sí existe un tipo de personas que quieren vivir en esa condición, que quieren que el fundamento se eche una y otra vez. No me estoy refiriendo, de hecho, ni a gente inmadura en Cristo, no me estoy refiriendo ni a gente nueva en Cristo, porque recuerda que los hebreos se habían hecho tardos para oír y estaban corriendo un grave peligro de apostatar, y por eso es que vamos a hablar del paso número 5 a la apostasía. Pero aquí el mismo escritor nos va a explicar que no era el caso de los hebreos, pero que estaban corriendo ese peligro. Por favor, escuchen con cuidado. Tenemos que tener una actitud reverente y temerosa delante de Dios con respecto a nuestra salvación, porque lo que está haciendo el autor de Hebreos es explicarnos más a fondo de qué se trata todo esto. ¿Cuánto costó nuestra salvación? ¿Y quién fue quien nos salvó? Entonces, por eso él dice, por favor, presten atención a esto que es súper importante y no vayan a caer en tan semejante ejemplo como nos lo dijo. Bueno, continuemos entonces con el análisis del versículo 6, que nos dice, y recayeron, o sea que estas personas que ya se les había echado el fundamento, es decir, ya se les había hablado del evangelio, y estas personas, fíjense que sí lo recibieron, hermanas, no fueron personas que no lo recibieron. ¿Y cómo podemos entender un poquito más si son salvos, no son salvos? A ver, vamos a ver. Fíjate, para esto tenemos que consultar lo que sería la parábola del sembrador. No la voy a explicar, tenemos un audio donde se explica la parábola del sembrador. Ustedes búsquenla en la serie Las Parábolas de Jesucristo. Y vamos entonces a leer ahí en Mateo capítulo 13. Bueno, esa parábola se encuentra en los versículos 1 al 9, pero vamos a irnos rápidamente a la explicación, que sería de los versículos 18 al 23. Los voy a leer bien rápido y nada más voy a decir la parte a la que me quiero referir. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador, versículo 18. 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Bueno, el Señor explica la parábola del sembrador y nos dice que hay muchos factores que pueden afectar al resultado de haber escuchado, o cuando alguien echa el fundamento. O sea, yo echo el fundamento sobre ti y para que tú conozcas a Cristo, pero depende mucho de lo que hay dentro de tu corazón. Prácticamente es esto. Bueno, el primer ejemplo dice que es cuando tú le compartes el evangelio a alguien, es parte de echar el fundamento, no es todo. Y dice que en algunos casos, con algunas personas, es como echarlo junto al camino. No hay nada, vienen, lo pisotean, nada, no entendió, o sea, pasó de largo el evangelio. Pero este no es el caso de lo que estamos hablando en Hebreos 6. No es el caso. A ver, vamos a ver el segundo caso. El segundo caso dice que es echado entre pedregales, es decir, que la gente tiene duro su corazón. Pues sí, al principio como que me gusta lo que estás diciendo, pero pues como no tiene raíz, entonces pues rápido se muere. Pudiera ser a lo mejor el caso porque dice que le gustó. Entonces dice, pues sí, no es que no le entendiera, sí le entendió y hasta le gustó, pero tenía el corazón duro. El tercer ejemplo es el que es sembrado entre espinos. Este sí entiende, sí le gusta, dura un poco, incluso dura un poco congregándose, pero en su corazón hay espinos, es decir, hay mala hierba. Y entonces el afán y todo lo que pasa, estos espinos empiezan a crecer y pues ahogan la buena palabra de Dios. Y también pudiera estarse refiriendo a estos. Probaron, gustaron, participaron incluso dentro de la congregación, pero los afanes los ahogaron y entonces son de corta duración. Y bueno, ya el cuarto caso sabemos que se trata de un verdadero hijo de Dios. Entonces ese no lo voy a mencionar, pero lo que sí voy a hacer énfasis, fíjense, en el versículo 6 hay que profundizar en otra palabra. Y la otra palabra que tenemos que profundizar es la palabra recaer. Y esta nos va a dar el total entendimiento de a quiénes se está refiriendo. Fíjense, ya sabemos, les quedó claro, lo probaron, estuvieron participando por algún tiempo, entendemos, por algún tiempo, comprobaron incluso en sus vidas las promesas de Dios y la palabra de Dios la comprobaron en sus vidas, vieron con sus propios ojos que esto es verdad, como Judas que lo vio con sus propios ojos, pero ¿qué pasó? Recayeron. Y al decir que recayeron es que ya se habían levantado. O sea que ahorita vamos a ver otra cita que nos va a dar más claridad, pero estaban en pie, digamos. Pero vamos a buscar esta palabra recaer. Recaer en el diccionario Strong significa algo bien interesante y de donde saqué el título de este tema. Significa caer al lado. Y esto es bien importante, hermanas. Caer, ¿cómo que caer al lado? Fíjense, al decirnos al lado, esta palabra a su vez deriva de otras dos, y esta nos está diciendo que es fuera del camino, no en el camino, sino fuera del camino. Caer al lado, esta palabra griega es la palabra parapipto, esto es según el diccionario Strong. El diccionario Thayer también lo traduce así como caer al lado de una persona o de una cosa, deslizarse a un lado, desviarse del buen camino y otro significado, apartarse. Y recuerda que la palabra apartarse, ya la vimos, significa apostatar. Entonces, aquí está el verdadero entendimiento de estos versículos. No está hablando de una persona que anda en Cristo y que cae en pecado. No, hermanas, no está hablando de esa persona, sino que está hablando de una persona que aparentemente viene por buen camino y de repente cae fuera. Imaginémoslo de esta manera. Van ahí caminando todos, ¿no? Y está el camino recto. Y de repente vienen pues ahí situaciones que van a hacer tropezar. El verdadero cristiano va a ir caminando y va a tropezar varias veces y va a caer porque dice el Señor que es imposible que no haya tropiezos, ¿no? Entonces va a ir caminando y caerá, pero todas las veces que caiga, esta persona va a caer dentro del camino.
Y no porque el pecado sea parte del camino, no me malentiendan, sino que esta persona no ha salido fuera, no ha dejado su fe, no ha abandonado su fe, no se ha apartado, no se ha deslizado. Y cuando entendemos que una persona que va en el camino, aparentemente va caminando dentro del camino, pero de repente supongamos que se encuentra un tobogán y entonces se desliza, pero ese tobogán lo desliza fuera del camino, lo desvía. No tiene que ver con un cristiano pecando, sino más bien tiene que ver con una persona deslizándose, desviándose, cayendo fuera y apartándose de la verdadera fe. Por eso les dije, es importante que entendamos esto. La palabra recaer nos va a dar luz al entendimiento de los versículos 4, 5 y 6. Ahora, no con esto estoy diciendo que esa persona era salva. Miren, todo tiene que ver nuevamente con la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Él conoce todas las cosas antes de que sucedan. ¿Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar? Sí, pero aún así el Señor Jesucristo en su misericordia y en su gran amor le dio la oportunidad de participar junto con él en muchas actividades. Él anduvo en el camino, incluso lo puso con un ministerio. Y aquí tenemos que meditar, hermanas. Hay gente que incluso tiene ministerios dentro de la iglesia y son apóstatas. Y lo son por el hecho de que en su corazón no hay verdadera fe. En cualquier momento va a salir algo en su vida, algo en su alrededor, en alguna circunstancia que simplemente va a mostrar lo que verdaderamente son, y son traidores, son apóstatas. Todo el tiempo Judas dudaba, siempre dudaba, realmente él nunca estuvo seguro de quién era Cristo. Si hubiera sabido quién era Cristo, jamás lo hubiera entregado, pero él nunca supo, para él simplemente fue un negocio. Y tristemente mucha gente tiene otras intenciones para estar dentro de la congregación de los cristianos, que no tienen nada que ver con la fe, con el amor, con la esperanza de que Cristo vendrá otra vez. Puede ser la intención de ser vistos, la intención de estar ahí en autoridad, en sacar dinero, no sé, dependiendo del caso. Pero estas personas entonces aparentemente van dentro del camino. Al escuchar la palabra, al ver el amor y el testimonio de los hermanos, tienen la oportunidad de estar dentro del camino, tienen la oportunidad de tener claro, incluso les queda claro que solo a través de Jesús hay salvación, les queda claro que Dios es capaz de darles salvación eterna y que el Espíritu Santo puede completar su obra en ellos. Les queda claro, no es como otros que no entendieron nada, a ellos les queda claro, pero no hay una fe auténtica ni una fe verdadera en esos corazones. Prueban, experimentan, les gusta, pero no hay un cambio auténtico dentro de su ser. Entonces ellos recaen, pero fíjense cómo no dice caer. Ellos caen en pecado o tropiezan o caen en una debilidad, en una flaqueza. No, dice recaer, y esta palabra nos habla de un constante, de un continuo, porque como tal fueron como esos que cayeron entre piedras y que su corazón también tenía espinos. Entonces, este es un tipo de gente que recae. Y mira lo que dice después, dice, es imposible, recuerda que empezó así el versículo 4, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pero fíjate cómo dice, otra vez renovados. Una persona puede ser renovada para arrepentimiento, claro, pero aquí la palabra importante es otra vez. Se supone que esta persona tenía el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y que tenía el fundamento de la fe en Dios, pero esta persona echó en tierra todo eso, cayó fuera del camino, y es imposible que otra vez sea renovada para arrepentimiento. Y esta palabra renovar también es importante que la veamos. Según el diccionario Strong, es restaurar, es hacer de nuevo. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús dijo que para poder entrar en el reino de los cielos era necesario nacer de nuevo? Tiene que ver con esta palabra renovar, hacer de nuevo, hacer las cosas nuevas. Bueno, si se supone que ya fuiste hecho de nuevo, es imposible que seas hecho de nuevo otra vez. A eso se está refiriendo. Es imposible. Está haciendo como sarcástico en esta parte porque dice, bueno, ¿cómo te puedo hacer de nuevo? ¿Cómo te puedo renovar si ya fuiste renovado? Si ya fuiste restaurado.
En realidad no había una renovación como tal, pero está siendo sarcástico. O sea, si tú ya fuiste renovado, ¿cómo pretendes que Cristo vuelva a hacer la obra en ti? Y esto no, vuelvo a repetir, no es que Cristo no te pueda perdonar cuando caes en pecado, pero tú ya fuiste renovada. Acuérdate cuando Pedro no quiere que le laven sus pies. Dice, no, Señor, ¿cómo tú me los vas a lavar? Porque Pedro no entendía. Y el Señor le decía, es necesario que te lave. Y no, entonces si es necesario, entonces báñame, Señor. Y le dice, no, tú ya estás limpio, solamente necesito lavar tus pies. Esto es a lo que se refiere. Un verdadero cristiano ya está limpio, ya fue renovado, ya nació de nuevo. Ya lo único que se necesita cada que cae, pues es levantarlo. Cada que se ensucia, limpiarlo. Pero no está hablando de alguien que cae fuera del camino y que es introducido. Esto, no sé si me estoy dando a entender, esto no se puede, hermanas. Si alguien cae fuera del camino, no se puede introducir de nuevo al camino. Si alguien cae en el camino, se le puede levantar. Y dice que porque para poder entrar en ese camino fue necesario que esa persona comprendiera que Cristo murió por sus pecados, comprendiera que sus obras le llevaban a la muerte, comprendiera que tenía que bautizarse por obediencia. Entonces también tenía que ser bautizado en el Espíritu y bautizado en pruebas. Pero ahora, hermanas, está diciendo entonces que tiene que volver a ser bautizado, otra vez bautizado en el Espíritu, otra vez bautizado en agua, otra vez sumergido en Cristo. No, hermanas, esto es imposible. Bueno, no me dio tiempo de terminar. Este tema es muy profundo, lo voy a dejar y lo vamos a dividir en 3 partes. Que Dios las bendiga.